La mujer lechuza. Otra leyenda cuenta que había una mujer llamada Rafaela que estaba casada con un buen hombre. Parecía que tenían un matrimonio normal. Sin embargo, cada noche después de atender a su marido y darle de cenar, por alguna extraña razón, éste se quedaba profundamente dormido. Entonces, la mujer aprovechaba para acostarse en su hamaca y quitarse la cabeza. Tomaba todas las precauciones posibles para evitar que su marido sospechara, y por ello colocaba un rebozo que simulaba su cabeza junto a su cuerpo. Después de esto, la mujer salía a reunirse con un compañero brujo que tenía y su cabeza se convertía en lechuza. Un compadre del marido, que por casualidad había visto una noche a la bruja salir de su casa, decidió espiarla para confirmar sus sospechas. Cuando se dio cuenta de que efectivamente se trataba de una mujer lechuza, previno al esposo. «Compadre, tengo que decirte algo delicado». «Me preocupas, te ves nervioso», respondió el hombre. «Corres peligro. Tu mujer es una bruja que por las noches se convierte en lechuza». El hombre, asustado, corrió a buscar a una curandera que, además de aconsejarle que pusiera sal en el cuello de la mujer, le dijo que debía rociarle un brebaje que le entregó. El brebaje serviría para que ella nunca más pudiera volver a unirse a su cuerpo. Al anochecer, el hombre puso manos a la obra, y cuando a la mañana siguiente la esposa regresó para colocar su cabeza en el resto del cuerpo, sintió que algo la quemaba. Cuando se dio cuenta de que la habían descubierto, salió dando saltos, y una vez que estuvo fuera de la casa, su cabeza se transformó en lechuza, pero solo para morir. Cuando el esposo y el compadre vieron esto, tomaron la lechuza y el cuerpo de la bruja y los quemaron para deshacerse de esa mala mujer. El túnel subterráneo, leyenda de Chiapas. Otra de las leyendas más conocidas de San Cristóbal de las Casas es la del túnel subterráneo, una historia en verdad controvertida, porque mientras para unos es pura fantasía, para otros es una realidad y un atractivo turístico para la ciudad. El túnel, al parecer, tiene varias entradas. Una sale del exconvento de Santo Domingo, al norte de la ciudad, y atraviesa la zona del centro por donde se erige la antigua casa del Marqués de la Tobilla. Se cree que atraviesa el templo de San Francisco y desemboca en el exconvento de las Madres Violentas, en el conjunto arquitectónico del Carmen. Cuenta con ramificaciones hacia varios lados de la ciudad. La Conceja asegura que los túneles fueron edificados igual a los de Santiago de Compostela en España y fueron construidos después de la fundación de la ciudad por los religiosos, aunque desconocen el propósito. Pero la posible existencia de los túneles no es lo único importante de la leyenda, pues se asegura que en ellos quedaron escondidos tesoros religiosos de incalculable valor, que van desde imágenes hasta joyas con las que se adornaban. Lo mejor es que las ramificaciones de los subterráneos quedaron a flor de la tierra, mientras que los principales fueron tapados. Y es que el movimiento de esconder tanta riqueza de la Iglesia Católica fueron precisamente las repercusiones de los movimientos de Reforma y la Revolución. Se cuenta de muchos casos de espantos y aparecidos en las inmediaciones de los lugares en donde se dice pasa el túnel de San Cristóbal. Se habla de que hasta hay un mapa que fue encontrado en el archivo histórico diocesano. El caso más extraño que se cuenta y que es testimonio de que el túnel existe es la entrada que hay en un pozo del exconvento de Santo Domingo que está a unos 8 metros de profundidad. La anécdota que se cuenta al respecto ocurrió en 1911, cuando se desarrollaba la guerra entre San Cristóbal y Tuxtla, enfrentamiento armado que perdería San Cristóbal y que se dijo había sido organizado por el obispo del diablo, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, titular de la diócesis. Se dice que durante el movimiento unos soldados se escondieron en el pozo y encontraron en él una entrada misteriosa que al seguirla
Los condujo a una salida donde no corrían peligro. En el trayecto pudieron darse cuenta de que el túnel guardaba memorables objetos, entre los que había joyas de la iglesia e imágenes valiosas. ¿Por qué razón no regresaron los soldados? Nadie sabe, aunque se habla de ánimas en pena. En 1974, varios burócratas del Instituto de Antropología e Historia acudieron al lugar para hacer una serie de excavaciones. Se cree que localizaron la famosa entrada del pozo, que hicieron varios intentos por entrar al túnel, pero al cabo de unos días se marcharon para no regresar. Dicen los que supieron que estas personas fallecieron de una extraña enfermedad días después en la Ciudad de México. Muchos dijeron que se trataba de mal de espanto. La realidad es que ni la ciencia médica pudo saber qué originó su muerte. En el hospital al que llamaremos cariñosamente de Santa Prisca, y el cual está situado justamente a un lado de la morgue de aquella ciudad en Colima, solo se oían susurrar aquellos lamentos de los familiares que van a reconocer los cuerpos de los que un día fueron sus seres queridos. Nunca había ocurrido algo extraordinario, aparte de los ruidos comunes que los cuerpos hacen en los refrigeradores, a causa de la descomposición orgánica normal, pero nunca uno de ellos se había escuchado hasta el hospital. Aquel día 21 de noviembre, al caer la noche, el personal que trabajaba en horas nocturnas se preparaba tomando un poco de café, especialmente aquella enfermera a la que llamaremos solo Ana, quien era la encargada de la sala de terapia intensiva ubicada en el primer piso del edificio. La bella Ana recuerda perfectamente que faltando 5 minutos para que dieran las 2 de la mañana, se encontraba llenando reporte del estado de los pacientes. Justo en esos instantes, sintió una pesadez repentina que invadía el ambiente. El cuerpo de la enfermera quedó completamente paralizado, y tratando de volver su mirada hacia la puerta, vio claramente cómo un hombre lo suficientemente alto se encontraba justo a sus espaldas. Aquel ser tenía una particularidad: no tenía cabeza, y aunque la figura desapareció al instante, la sensación inmóvil no desapareció hasta algunos segundos después. Como era de suponerse, Ana cuenta que bajó de inmediato hasta la recepción y, sin palabras, se quedó resguardada en el sillón que está junto al recibidor. Momentos más tarde, sus compañeras miraban la escena sin poder comprender lo que Ana relató. Ana, al mirar la incredulidad de sus amigas, se cansó de asegurarles que en verdad estaba despierta y que nunca le había vencido el sueño como ellas suponían. Pero las extrañas apariciones en el hospital de Santa Prisca no cesaron ahí. Cierto día, en los pasillos, una señora pudo ver claramente cómo un hombre pasaba por los jardines próximos al hospital rumbo a la morgue. Aquel hombre, según la descripción detallada de la señora, tenía la misma particularidad que la enfermera Ana había descrito de su espectro. Aunque lo más sorprendente fue descubrir que no era la única aparición que se decía ocurría en el hospital, ya que unos días antes se habían corrido fuertes rumores de haber visto a una mujer con su hijo en brazos, y aunque a ella sí se le podía notar el rostro, terminaba siempre sus rondas en la sección conocida como de urgencias, ubicada en el segundo piso del hospital, y en donde se dice se internan los pacientes heridos de gravedad. Las ya más de 20 personas que han visto a la mujer dan testimonio de haber visto aparecerse aquel ser de la nada, y en completo silencio visita algunas salas, se detiene frente a una persona para observarla, y posteriormente desaparece ante los ojos incrédulos que no han podido explicarse aquel fenómeno. Sin embargo, los pasillos y habitaciones del hospital no son los únicos testigos de extrañas apariciones. Justo en el ala izquierda de los jardines se aparece la silueta de una joven alta y de buen porte, tal y como lo narra el velador. Me encontraba aquella noche haciendo mi rondín. Ya había dado más de las 12, y eso lo puedo saber muy bien porque era justo la hora que Claudia,
Una de las enfermeras salía a darme mi café para que no me venciera el sueño. Para esa hora ya había recorrido 3 veces los alrededores. Recuerdo bien que nunca me gustaba mirar hacia la morgue. Por el contrario, en cuanto mis pies tocaban esos territorios, siempre me apuraba para llegar al ala izquierda del jardín. Aquella noche en particular, hacía más frío que otras veces. Cuando levanté la mirada, vi claramente la silueta de una mujer alta y con un porte muy fino, de negro. Yo creí que era Claudia, por lo que sin más la llamé. Pero al ver que no detenía sus pasos, me apresuré para alcanzarla. En ese instante la misteriosa mujer salió del jardín, tomó el pasillo y se alejó a paso lento en dirección hacia una sala donde descansaban algunos pacientes. Yo la seguí, creyendo que se encontraba perdida. Puedo jurar que ingresé a la habitación casi por detrás de la mujer, pero no encontré nada, lo que fue corroborado por un paciente que estaba despierto y no vio ingresar a nadie. Desde entonces, vea lo que vea, ya no sigo a las personas que no responden ante mi llamado. Y eso sí, les pido que me digan su nombre. Como era de suponerse, desde aquella noche el viejo velador ya no ha podido ser el mismo, y según nos cuentan, ha querido abandonar su trabajo, pero debido a su avanzada edad no lo puede hacer, teniendo que aguantarse el miedo que lo invade en cuanto llega la noche. Hoy en día, son innumerables las personas que han descrito las apariciones de la fina dama de negro, quien noche tras noche deambula por los jardines para terminar en un cuarto del hospital. Y aunque para la mayoría de las personas que trabajan en el hospital de Santa Prisca, estas apariciones ya forman parte de la vida cotidiana dentro de aquella edificación, para los pacientes sí es un factor a tomar en cuenta antes de ir a consultar en aquel lugar donde se dicen rondan ánimas en pena. El crimen en la presa de La Hoya. Hace algunos años llegó a México un rudo montañés quien procedía de un lugar llamado La Montaña. En su lugar de origen llevó la dura vida de pastor de ovejas. Ya en nuestro país, la fortuna no le sonrió de manera diferente, ya que se empleaba en numerosos trabajos rudos, humildes y mal remunerados. Pero a fuerza de tesón y honradez, logró amasar una cuantiosa fortuna, que lo convirtió más tarde en un próspero agricultor. Se casó con una bella y virtuosa mexicana que le dio un hijo, pero este no heredó las virtudes de los padres. Condición de muchos niños que nacen con cuchara de plata en la boca, o como dicen por ahí, con la mesa puesta. Así fue Gaspar, rudo y egoísta, aunque por fortuna sus padres no alcanzaron a advertir sus defectos, porque fallecieron en una epidemia de tifo, cuando el menor era todavía muy pequeño. Ya de adulto, conquistó el amor de una hermosa mujer española llamada Isabel, hija de honrados y acaudalados comerciantes. La joven era tan bella que se podría pensar que la esculpieron los mismos ángeles, o que dentro de las reparticiones de dones y gracias, llegó ella primero. Por desgracia, el agreste Gaspar no era para estimar el tesoro que le había caído en las manos. En un principio, durante el placentero periodo de la luna de miel, se mostró meloso, pero pronto se fueron aplacando tales ardores. Fue despojándose de la piel de oveja y manifestándose el lobo que la cubría. Surgió entonces el bronco hombre, carecía de comprensión y por más que ella se esforzaba, esbozando una gentil sonrisa, él le respondía con desdén. Un día, al llegar Gaspar, salió a recibirlo gozosa con un beso y con un gesto de infantil travesura le dijo: «Voy a darte una sorpresa. Estoy segura que te relames con este filete de res con ciruelas que preparé». ¿A eso le llamas banquete de príncipes? Ni en un figón de agachados. Eso dáselo al perro. Ven, Bismarck. Y le arrojó al perro esos manjares que Isabel había elaborado con tanto esmero y cariño. Ella volvió el rostro y se retiró sollozando. «Sabes, no me gustan las escenitas en mi casa.
y azotando la puerta salió farfullando maldiciones. La pareja jamás volvió a recuperar la paz hogareña, a pesar de que vivían en una bella casa cuyas 4 paredes podían causar grandes envidias entre los vecinos. Y es que los recién casados habitaban un precioso chalet, de los más cercanos a la presa de La Hoya, un flamante barrio que poco a poco fue transformándose en zona residencial. La colonia de la presa, como se le llamaba, gradualmente fue cobrando importancia, más cuando fue construida la capilla de la Asunción en tiempos del general Antillón y el hermoso parque vecino que llevaba el nombre de un ilustre gobernante, lo que podría significar el mejor cimiento para enraizar la felicidad. Pero aquel desdichado matrimonio no podía conciliar ni siquiera una conversación con serenidad. ¿Cuánta paz le hubiera aportado un lazo de unión? Un niño en quien se unieran y conjugaran sus desvelos, su cariño, que unánimes ligaran sus preocupaciones y satisfacciones, que valiera para templar el rigor de aquella fiera, dulcificando aquella satánica agresividad. Pero corrían los tiempos y el anhelado envío de la cigüeña no llegaba. Lo más probable es que la esterilidad procediera de él, de su vida colmada en excesos y vicios, pero como era su costumbre, descargó su ira sobre su esposa, a quien culpaba de infecunda. Siempre que Gaspar se molestaba, la llamaba infecunda, reclamo que convirtió en estribillo con el que la martilleaba a toda hora, aumentando el caudal de penas de la infeliz esposa. El despotismo del varón creció de tal manera que le echó en cara la necesidad de buscarse una amante, a la que encontró a la brevedad. El segundo frente de Gaspar, como vulgarmente se le llamaba, era una mujer de vicios, a quien llenó de obsequios e instaló en una regia residencia, para la cual gastó parte de su fortuna y la de su esposa, pues en aquella época las mujeres solo podían casarse con hombres adinerados, si el padre de éstas les entregaba una dote considerable. Así, llegó un momento en que la esposa de Gaspar se convirtió en un estorbo para él, y sucedió que una noche de luna llena entró éste en la cocina y habló con la servidumbre. Luego se dirigió a su esposa, tratándola con inesperado mimo. Le habló de arrepentimiento y para sellar su reconciliación la invitó a dar un paseo para admirar las obras que por aquellas fechas estaba construyendo el arquitecto don Luis Long. Fue tan sorpresivo su cambio que Isabel había perdido la costumbre de ser tratada de ese modo y no sabía qué actitud tomar. Pero gustosa accedió, y si alguien lo hubiera visto no lo hubiera creído. La pareja caminaba tomados de la mano como novios quinceañeros. En una explosión de alegría, jugando con ella, la tomó en sus brazos. Isabel estaba feliz, reía caudalosamente. Gaspar había buscado un sitio donde el bordo era más bajo, y de pronto la arrojó a la presa. Se oyó un grito espantoso invocando a Dios, un chapoteo en el agua, al que siguieron unos círculos que fueron ensanchándose. Después, la paz volvió a reinar en aquella noche idílica. Gaspar volvió serenamente a su casa. Había contado a la servidumbre que su señora había salido de viaje, que iba a España y que tardaría en regresar. Pocos días después, flotó el cadáver. Los periódicos locales, El Barretero y La Opinión Libre, que en ese tiempo eran populares, hicieron referencias del suceso. Las autoridades tomaron cartas en el asunto, pero Gaspar se fingió inconsolable víctima. Exhortaba a las autoridades para que se hiciera justicia. Remuneró policías secretos. Hizo toda una comedia. Se abrió farragoso proceso, pero comenzaron a acumularse pruebas contra el homicida. La servidumbre dio testimonio del maltrato que el esposo había dado a su víctima, y entre otras pruebas acusadoras fueron estrechándose las sospechas. Una noche fue a refugiarse a la casa de su amante, en donde renació su instinto de fiera. La insultó por pequeñeces, pero al día siguiente amaneció sin vida a causa de un poderoso veneno. Esto lo supieron en cuanto se le practicó la autopsia al cadáver.
Sin embargo, quedó la duda de si, sintiéndose acorralado por las sospechas judiciales y viéndose perdido, se había quitado la vida o si su deceso había sido causado por su amante. De esta manera concluye esta triste leyenda. Hay quienes afirman su veracidad, pero la inundación de 1905 aniquiló los archivos y talleres de El Barretero, y el director de La Opinión Libre emigró a la Ciudad de México sin develar tan grande misterio. Dice la gente que el fantasma de Isabel se aparecía todavía en el siglo pasado por la presa de La Hoya, pero de aquel mal esposo solo unos cuantos saben a ciencia cierta dónde fue a caer muerto.